Sí, pastor. No, tal vez un poquito como para conocer el contexto. Hay un orden inicial, ¿verdad? Porque, ¿qué queremos? Como obviamente este es un programa, tiene un tiempo determinado. Bueno, el tiempo es libre de ustedes, ¿verdad? Porque queremos acceder pues a todas las preguntas y respuestas, pero hay algunas preguntas que se pueden extender. Entonces, si alguna se extiende, podemos responder una de las que sean bien sencillas, ¿verdad? Pienso, o sea, un poquito para agilizar, aunque aquí la idea es que si no alcanza hoy, pues el próximo miércoles podemos La continuar. segunda parte. Pero Sí, también honrando a las personas que han hecho las preguntas, entonces, bueno, procuremos a ver si, no ir corriendo, pero sí ver si podemos responder algunas que puedan ser un poco más sencillas, ¿no? Entonces sí. digo, más sencillas porque más, Buena más idea. corta la respuesta. Bueno, Buena idea para ir agarrando, entrar en calor. aquí, si unas preguntas que sacamos les parece muy amplia, no sé, pueden dar solo un enfoquito y decir, esto ocuparía casi un mensaje o otra vez y los apuntamos por el próximo capítulo. Que imagino que aquí va a salir bien interesante. Y, por ejemplo, esta que tenemos, que ¿cuáles son los diferentes tipos de religiones que hay? No. Es que no sé si se refiere hay una gente que pregunta las religiones dentro de lo que se conoce como cristianismo, o si es todas las religiones. No, no sé a cuál sería la inclinación de la pregunta. Puedo hacer como ¿cómo se llama? O podríamos también, que yo le estaba diciendo a Daniele, más que todo saber, porque a mí me han hecho muchas preguntas, a qué iglesia pertenecemos, que yo le decía a Daniele de la tenemos. Pentecostés, de eso. No se puede así. La tenemos, esta pregunta bien puntual, la íbamos a hacer está en la lista. Okay. Esa No, puede ser más fácil si para las... empezar. Está muy buena para empezar esa, la de Ok. Xiomara. Sí, esa sería, sí, ¿a qué Perfecto. tipo de religión pertenecemos los de Gran Comisión? Ok. Mire, hoy tengo que dar la respuesta yo. En general somos cristianos, ¿verdad? Casi que recordemos que al comienzo en el Nuevo Testamento las iglesias solo eran conocidas por la ciudad, es decir, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos. Fíjense que yo llegué a la iglesia en 1985, estaba más o menos empezando la iglesia de Gran Comisión en Tegucigalpa, bueno, en general, y solo se llama, cuando yo llegué y pregunté cómo se llama la iglesia, no, la iglesia de Tegucigalpa, no teníamos nombre. Durante buen rato, un montón de tiempo, no teníamos nombre. Solo nos identificamos como la iglesia de Tegucigalpa y los hermanos que estaban en San Pedro Sula, la iglesia de San Pedro Sula. Era pequeña la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que hubo un momento donde teníamos que ponerle nombre a la iglesia por asuntos legales, es decir, queríamos comprar instrumentos musicales, ¿a nombre de quién? Había que pagar impuestos, ¿a nombre de quién? Y cosas así, ¿verdad? Queríamos hacer algún trámite, se ocupaba un papel, un documento legal, y fue a raíz de eso que se le empezó a poner un nombre para los trámites legales. Y después, para identificarnos con el resto de las iglesias fuera de Tegucigalpa, porque teníamos en común, básicamente la salvación es por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, no es por obras. La seguridad de la salvación no se pierde y la visión de ir y hacer discípulos. Y esa visión de ir y hacer discípulos fue lo que trajo el nombre de Gran Comisión, porque ese es el pasaje de Mateo, basado en el versículo de Mateo 28, la iglesia Gran Comisión. Entonces, no pertenecemos a alguna denominación, casi que Gran Comisión es, si pudiéramos decirlo así, sería para la gente afuera es una denominación. Tenemos, doctrinalmente somos igual, ¿verdad? Que varias iglesias de sana doctrina, como los bautistas, aquí en Centroamérica, la iglesia centroamericana, la sala evangélica. Hay varias iglesias
que tenemos la misma doctrina en cuanto a la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe, y la salvación no se pierde. Después, cada iglesia de sana doctrina tiene su propia visión o su propia manera de trabajar, y es lo que nos va diferenciando, pero doctrinalmente somos de esa línea. No somos de la línea pentecostal, no somos de la línea católica, no somos de la línea adventista, y ¿cómo se llama? Tenemos en la Biblia no hay denominaciones, es simplemente los que confiaron en Cristo, los que están seguros de la salvación y que son discípulos de Jesús. Sí. En general podríamos decir algo, no sé, tal vez Enzo creo que tiene algo extra ahí. Ok. Sí, no, básicamente dos cosas, ¿no? Pensando un poco en que está Michelle, como Michelle pues fue bien honesta, ¿verdad? Transparente en esta pregunta diciendo, oye, ella no conoce. Entonces, nuestra iglesia se llama Gran Comisión porque el Señor Jesucristo nos encomendó a hacer la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? En Mateo es uno de los libros en la Biblia, ¿verdad? De los evangelios, en donde San Mateo también se le dice, justamente el capítulo 28, versículos, está dividido por capítulos y versículos, ¿verdad? Entonces habla, dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa comisión nos fue encomendada a nosotros. Y como se nos fue encomendada esa misión, pues nosotros estamos haciendo la tarea que... Disculpe, ¿me puede repetir el versículo para apuntarlo, sí, que no escuché muy bien? Mateo. Sí. 28. Capítulo 28. Los versículos 19 y 20. Gracias. De nada. Entonces ahí tienen contexto de por qué nos llamamos Iglesia Gran Comisión. Ahora, hay un verso que yo lo estuve conversando con Gustavo hace rato y que me llama la atención porque fíjense lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se llama el libro de los Hechos, pero en realidad son los Hechos de los Apóstoles. Está también en el capítulo 11, el versículo 26 dice claramente esto. Dice... Y se congregaron, bueno, voy a leerlo desde el 25, dice, después fue Bernabé a Tarso, o sea, a una región, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Estamos hablando, todo esto son zonas, ¿verdad? Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez se le dijo cristiano a los de la iglesia que estaban en Antioquía. ¿Qué significaba o qué significa cristiano? ¿Cuál era la manera de identificar a los cristianos? Era como decir pequeños cristos. Era más o menos el sentido que había en ese entonces. Entonces, por eso, nosotros nos consideramos cristianos. Simplemente cristianos. Confiamos en Jesucristo, creemos en la autoridad de la palabra, creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en contexto general somos cristianos porque así fueron llamados los que se reunían en esta iglesia en el libro de Hechos, que es cuando empieza y nace lo que es verdaderamente la iglesia. Después de la ida de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo, la ascensión de Jesucristo, entonces comienza ya el movimiento eclesiástico y por eso se denominan cristianos. Entonces está en Hechos, capítulo 11, versículo 26, que se les llamó a los discípulos de ese momento que se congregaban en la iglesia, se les llamó cristianos. Sí. La gente les llamó cristianos, era como un apodo, ¿verdad? Sí. Y a ellos les gustó. Ah, pues, qué bonito. Lo decían en son de burla, ¿va? Sí, pero sí, ellos dijeron, no, qué bonito. Los del camino también. ¿Ande? Los del camino. Los del camino también les decían. También. Entonces, ellos decidieron, nos gusta, nos vamos a llamar cristianos, ¿verdad? Porque así nos están diciendo. Sí, que sí, más o menos era como un diminutivo, decir cristianito, como pequeños Cristo, una cosa así. Sí, era una burla. Sí. Bien.
Qué bien, qué bien. Entonces, creo que para seguir un poco con lo que estamos diciendo, podríamos seguir con esta otra pregunta que tenemos. ¿Cuál es la Biblia verdadera? Ah, ya. Ok. La Biblia, Son así, tal como los hermanos nos la pidieron. Entonces son preguntas reales que entendemos. está bien. Me permite solo, voy a hacer un pequeño preámbulo, pensando siempre en darle contexto, Gustavo. Sí, Biblia viene del latín, creo, latín, biblos, que significa libros, ¿verdad? libro. Todos juntos. Es un compendio de libros. La Biblia está compuesta por 66 libros. Está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla básicamente desde el nacimiento de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Se dice Biblia por eso. Ahora, ¿cuál es la verdadera? Bueno, en realidad hay estudios avanzados sobre eso, ¿verdad? Historiadores, teólogos, un concilio para analizar cuáles eran los libros que tenían que estar insertados dentro de la Biblia. Y no fue sino hasta el año 1546 que empezó una revolución extraña y se empezaron a insertar algunos libros que llaman libros apócrifos, que no estaban autorizados por el canon bíblico, es decir, no estaban autorizados porque no eran como de inspiración divina, estaba comprobado que no habían sido de inspiración divina, entonces se insertaron, pero en realidad, la Biblia que nosotros conocemos como Biblia verdadera, porque está completa, es más, si nuestra propia Biblia puede decir en un punto, yo creo que estábamos leyendo estos días, creo que era Tesalonicenses, que hablaba de que hay un libro que debe leerse en dos iglesias, la de la Odisea Odisea, y ajá. Tesalónica. Pero ese libro o esa carta aparentemente no está, aparentemente. Eso es lo que se cree, o que puede ser una carta que es recomendada como para que se lea en las dos iglesias. Pero no queremos enredar las cosas en este momento, solamente queremos decir que lo que está contemplado por estudiosos, personas que han pasado cientos de años, cientos de horas estudiando para que el canon bíblico, que es el compendio de este paquete completo, que son 66 libros, está ya estudiado que estos son los libros comprobados que son verdad. De hecho, yo creo que Gustavo le puede dar un contexto un poco más histórico, incluso cómo fue ordenado los salmos, de manera que la coincidencia entre una hoja y otra fueran tan exactos de manera que nadie insertara y nadie sacara. Pues, Ok, como decía Enzo, la palabra Biblia significa libros, por eso existen las bibliotecas, ¿verdad? Donde están los libros. Entonces, la Biblia es un compendio de varios libros, de 66 libros. Solo quisiera agregar de que una parte, ¿verdad? Esta parte de acá, la mayor parte, se llama Antiguo Testamento, desde que Dios creó al mundo, Génesis, hasta antes de que apareciera Jesucristo. Esta parte del Antiguo Testamento la escribieron y era para los judíos. O sea, ellos, cuando Jesús nació, esto ya existía. Toda esta parte ya existía. O sea, los cristianos no tuvimos que ver con la escritura de todo esto. Y los cristianos no definimos qué libros iban a estar acá en el Antiguo Testamento. Eso ya lo tenían los judíos. El Nuevo Testamento es lo que aporta el cristianismo, ¿verdad? Y que es esta parte más pequeña. Son 27 libros que la mayor parte los escribió Pablo, el apóstol Pablo, y narran desde que Jesús nace o está por nacer hasta Apocalipsis, que describe el regreso de Jesucristo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. El Nuevo Testamento, que era el idioma de los israelitas, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los manus a mano.
los manuscritos, ahí se llaman escritos a mano, manuscritos, originales ya no están, pero para los judíos y para los cristianos son santos. Dios les dijo, ¿verdad? Eso es santo. Entonces, para preservarlos, lo que hacían era copiar. Imagínense, ese dato es bien interesante, cómo copiaban la Biblia, cómo copiaban, venían y agarraban. Imagínense qué trabajo el que tenían que hacer. Miren este dato histórico. Venían y ponían, por decir algo, voy a agarrar un pasaje. Esto es lo que dice el Señor a su ungido Ciro. Estoy leyendo en Isaías, ahí agarrado al azar. Entonces venía el que iba a copiar eso y empezaba a contar las letras, letra por letra, a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta tal número. Eso es lo que él iba a copiar. Entonces empezaba a copiar y nosotros cuando copiamos, hoy en día, leemos y guardamos aquí en la cabeza 3, 4, 5, 6 palabras y empezamos a escribirlas. De ahí agarramos otro grupito y de memoria copiamos. Ellos no. Ellos era casi letra por letra. Miraban, empieza con una E, S, T, O. Esto, 4 letras, muy bien. ¿Se imaginan cuánto se tardaban en copiar una? Pero eso hacía que fueran una fotocopia, no había ni un error. Si por casualidad alguno de ellos se equivocaba, y ya llevaba un buen trecho y decía, aunque tú no me conoces, ok, voy a copiar A, U, N, Q, y en el camino se me olvidó poner una letra, entonces nosotros la borramos, ¿verdad? Ellos, me equivoqué, ya llevaba avanzado todo esto y acá abajo me equivoqué en una letra. Entonces, borraban todo y volvían a empezar. Desde cero, volvían a empezar. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque no podía tener un error, no podía tener un borrón. Se aseguraban. Entonces, cada copia que hacían cada cierto tiempo tenía que ser exactamente igual, 100% igual. Entonces, así se fue preservando. Se fue preservando lo que escribió Moisés, lo que escribió David, lo leemos hoy y está así en los manuscritos originales, como, o las copias de los manuscritos, como exactamente como ellos lo escribieron. Sí. Entonces, por eso podemos estar seguros de que aquí está conservado. Luego, igual pasaba con el Nuevo Testamento en griego. Si copiaban y se equivocaban, volvían a comenzar. Ese era un trabajo increíble. Y luego, sí, ya la copia se estaba arruinando porque las copiaban en papiros, en cuero. Entonces ya se estaba arruinando, había que copiarla otra vez. Copiar todo otra vez y guardar, ¿verdad? O las mandaban a las diferentes iglesias, a diferentes lugares. Y cada quien tenía su copia. Y así se fue cuidando y multiplicando. Luego, y por grupos. Era por grupo, solo la carta tal o solo esta parte del Nuevo Testamento. Y era bien grave. Si algún copista, se llamaban copistas los que copiaban, se equivocaba o quería meter algo, era un delito, era un pecado gravísimo, ¿verdad? Al punto que al final Dios dice, ¿verdad? Que si alguien le quita o le agrega algo a lo que él ha dicho, una letra, que se aliste con las maldiciones que le van a caer. Entonces los copistas sabían eso y copiaban con mucho cuidado. Y con el tiempo hubo la necesidad, especialmente cuando se extendió el cristianismo, hubo la necesidad de traducir a cada idioma. Entonces los que estaban por decir algo, en Egipto, no podían leer hebreo, no sabían mucho del griego, entonces empezaban a traducirlos. Y así fue como llegaron las traducciones. Luego, allá en 1000 y pico, 1500, no me acuerdo qué año,
se inventó la imprenta y fue donde empezaron, Gutenberg lo primero que hizo fue copiar una Biblia a su idioma. Y así fue, a la que había, perdón, a las copias que habían. Y Lutero fue el primero en hacer una traducción para la gente, porque solo había en latín, ¿verdad? Entonces, así fue llegando a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que agarran los manuscritos, todavía hay manuscritos ahí súper antiguos y los traducen con sumo cuidado, sumo cuidado. Ahora, ustedes saben que hay unas Biblias que son un poco diferentes a otras y es tan sencillo como que los que ustedes que son bilingües, que son italianos y... Sí, Pastor Enzo, lo vimos el dedo un momento. Entonces, si yo les digo, tradúzcanme esta carta que tengo en español al italiano, entonces Daniel la va a traducir y viene y Gisela y Silvia hacen otra traducción del español al italiano y les voy a decir, no va a ser exactamente igual lo que van a decir. Van a decir lo mismo, pero no exactamente igual. Lo van a decir a su manera, pero lo que dice es lo mismo. Entonces lo que sucede con las diferentes traducciones que hay. La Biblia verdadera es la que está en manuscritos griegos y en manuscritos hebreos o arameos. Entonces, en general, esa sería una respuesta. Creo que Enzo quiere algo ahí. Sí, sí. Bueno, hay algo más. Hay unos estudiosos, ¿verdad? Como hablábamos siempre, teólogos y personas estudiosas de la Biblia, que ellos defienden, por supuesto, hay unos libros que se llaman la inerrancia de la Biblia. Es decir, que no hay error. Es una forma de comprobación de que en la Biblia no hay error. Eso significa inerrancia. Hay libros que estudian eso específicamente. Entonces, por ejemplo, hicieron un estudio con los salmos bien interesante. Por ejemplo, empezaron a darse cuenta que una forma también de entrelazar las escrituras para que quedaran así amalgamadas, que es como un engranaje perfecto para que uno cuadre con el otro, hicieron lo siguiente, y esos fueron los estudios que hicieron. Según se piensa, se creen, y así dicen los estudiosos, que, por ejemplo, los últimos salmos, por decir, desde el 140 en adelante, si tú lees el primer versículo del Salmo 140, el primer versículo del 141, el primer versículo del 142, ellos en sí son un salmo. Miren, por ejemplo, eso estamos hablando de que esos son unos estudios que han hecho, ¿verdad? Obviamente, yo lo verifico y me parece lógico y tiene cierta coherencia. Dice así, por ejemplo, voy a leer el versículo 1 del Salmo 140. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos. Ahora, el versículo 1 del 141 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Voy a leer el versículo del 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. El 1 del 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. O sea, tiene coherencia. Y si no solamente lo vemos el 1 de los inicios, sino los finales de cada uno, desde el 140 hasta el final, ustedes ven que también tiene un poco de coherencia. Entonces, según los estudiosos, dicen que con estos salmos, con los últimos y primeros versículos de los salmos, hicieron un salmo. Es decir, que esto nos puede dar garantía de que lo que tenemos escrito en la Biblia, por cualquier lado que se vea, según los estudiosos, según los teólogos, dicen que esto cuadra perfectamente. Eso lo explica en un libro. Obviamente es un seminario que dura 8 horas, pero aquí se lo resumí muy brevemente. Qué bonito eso. Interesante, sí. ¿No, Javier? Excelente. Bien, bien. Sí,
Y la otra cosa es que, un extra, es que hoy en día tenemos la Biblia y está dividida en capítulos. Hola, Claudia. Está dividida en capítulos y versículos, pero en su original no venía así. Pablo escribió corrido, ¿verdad? David no dijo, voy a escribir el Salmo 1, ahora voy a escribir el Salmo 6. No, no, o sea, él estaba componiendo inspirado por Dios, esas canciones y oraciones. Y así se usaron. Con el tiempo, ya bien casi en la Edad Media, alguien dijo, para ayudarnos a encontrar una parte, algún verso que yo quisiera leer, alguna cosa que Dios dijera, entonces por eso dividieron los libros en capítulos y en versículos, y eso quedó estandarizado. Entonces por eso ustedes y yo podemos decir, así como hace un rato Enzo dijo, en Mateo 28 del 19 y 20, entonces todos podemos buscarlo. Si no hubiera esa nomenclatura, sería difícil que encontráramos dónde dice eso que dijo Enzo. Entonces, fue una ayuda extra, pero no es parte de la escritura original, solo es una ayuda extra. No es que Dios inspiró, ¿verdad? Ese número. Entonces ese quería agregar ese extra. La Biblia verdadera está en sus idiomas originales, hebreo, arameo, griego. Y todo lo que tenemos hoy nosotros es traducciones. Hay gente que, bueno, un hermano aquí en la iglesia se metió así se metió, como decimos aquí, al rollo de estudiar griego para leer manuscritos, copias de manuscritos en griego para saborearla directamente. Y dice que fue una experiencia buenísima, pero imagínense para estar aprendiendo griego y hebreo a estas alturas nos llevaría bastante rato. Pero él se metió como 4 o 5 años a aprender solo para poder leer el Nuevo Testamento. Permíteme, solamente voy a leer 2 versículos, que es el final del 142 y el final del 143, para que vean nada más la coherencia. Y así podemos, después lo revisan. Pero dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ese es el final del 142. Y el final del 143 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. O sea, hay una coherencia que, de nuevo les digo, obviamente esto no lo descubrí yo. Está en unos estudios. Pero me pareció tan interesante porque eso me da una razón, como cuando alguien hizo un engranaje, pero solamente hizo esta parte, y yo quiero saber si la otra parte del engranaje está buena, y entonces me los consigo y hacen así. Ajá, ajá. Y entonces esto es algo hermoso que yo, es más, tengo una Biblia específicamente que habla en los Salmos nada más sobre eso. Pero bueno, creo que eso explica un poquito la inerrancia de la Biblia verdadera, el canon bíblico perfecto, el Espíritu de Dios que ha sido inspiró, ¿verdad?, a los que escribieron la Biblia. Y hay que tener el contexto histórico, como les decía, que no puede ser posible que hasta el año 1546 la Biblia estaba bien estructurada, todo estaba bien diseñado, y después de eso fue que se le empezaron a insertar algunos otros libros que no habían sido inspirados por Dios. Y fue gran discusión, pero entonces ahí empieza y se empiezan a separar por concilios y por cosas, se empieza a separar y nace la Iglesia Católica y nacen otros. Entonces empieza una gran división justamente por la discusión de la veracidad de que si había sido inspirada o no había sido inspirada por Dios. Ok. No sé si está completamente respondido, pero podemos continuar, ¿verdad? O seguimos con otra pregunta. Sí, porque hay una otra preguntita que básicamente se relaciona con esto, es ¿por qué los católicos añadieron libros a la Biblia? Creo que es lo que se está refiriendo ahí en esos siglos. Sí. Exacto. Bien interesante
Enzo está diciendo que esos, ok, la Biblia tiene 66 libros, pero la Biblia católica tiene 7 libros más, todos en el Antiguo Testamento. Ellos dicen que sí, que son inspirados por Dios. Ellos los agregaron, ¿verdad? En el 1500 y pico, bien después, ¿verdad? Imagínense, siglo, 10, 15 siglos casi después. Pero es bien importante entender algo, que el Antiguo Testamento no lo definimos los cristianos. No podemos, nosotros los cristianos no hemos dicho, este libro sí, este libro no. Eso ya lo tenían estructurado los judíos. Entonces los católicos sí se pusieron a meterle libros que los judíos no aceptan. La Iglesia Católica acepta esos 7 libros. Judith, Tobías, Eclesiásticos y otros. Pero los mismos judíos no los aceptan como inspirados por Dios. Esto es bien interesante. Y esa es la diferencia. Lo demás, el resto de la Biblia, aparte de esos 7 libros, el resto de la Biblia católica y evangélica es prácticamente casi que lo mismo, ¿verdad? Solo dependiendo de los traductores. Pero ellos le agregaron 7 libros que los judíos no lo tienen. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento como lo tienen los judíos. Ok, creo que es bien claro. Iba a decir, ¿para qué? Si son peor que yo, no leen la Biblia católica, imagínate, van a leer esos libros de más. 7. Por Gisela. Buen punto. Un comentario buenísimo siempre. Tenemos otra pregunta. Ahora cambiamos un poquito de tema. La pregunta es, ¿la salvación se pierde? No se puede perder. Buena pregunta. Mire, esa es la pregunta que marca la diferencia de todo eso que todo el mundo dice que son cristianos. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Se pierde o no se pierde? Si dice que se pierde, entonces está en otro lado, ¿verdad? No ha comprendido la grandeza, la perfección de la obra de Jesucristo. Si la salvación se pierde, quiere decir que lo que hizo Jesús no es suficiente, no es completo, ¿verdad? Si uno pierde la salvación, dicen ellos, es por algún pecado. Por lo tanto, es un pecado o algunos pecados que Jesús no llevó en la cruz, lo cual no es cierto. La Biblia enseña que Jesús llevó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Toditos mis pecados los pagó con su muerte. Cuando uno dice, no, pero la salvación se pierde, hay que cuidarla, estoy diciendo, lo que hizo Jesucristo no es tan bueno que se diga, no es tan fuerte. Es bien fácil de votar. Porque si la salvación se pierde, lo más fácil del mundo es perderla, ¿verdad? En general es así. Usualmente la gente que cree que se pierde la salvación solo está repitiendo algo que le dijeron, pero no se ha puesto a pensar no conoce todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. La salvación es un plan que Dios viene armando desde Génesis, ¿verdad? Y su cumplimiento es con Jesucristo. La obra en la muerte de Jesús en la cruz. No hay algo más que se pueda hacer para salvarnos o para mantenernos salvos. Bueno, ese es un tema como para que cada cierto tiempo lo estemos estudiando y reforzando y viendo los versículos, ¿verdad? Sí. Ahora, tengo unos versos que me gustaría, muy breves. Bueno, se los voy a compartir solamente para que lo busquen después y lo puedan leer. Están en Romanos 8. Desde el versículo 31 hasta el 39, ¿verdad? Ahí habla de una manera tan contundente del amor de Dios, de que no hay nada. Dice, si Jesucristo murió por nosotros, en realidad, con todo esto que fue una entrega absoluta, ¿para qué va a morir si nosotros entonces vamos a perder la salvación?
sería en vano entonces la muerte de Cristo, si se perdiera la salvación. Entonces no tendría sentido, no tendría lógica que una persona muera por otra y esa otra persona tenga que pagar el mismo pecado por el que aquel murió. Entonces por eso Jesucristo vino. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hace justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Ese es el versículo 34 del capítulo 8. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Él es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, o como está escrito, por causa de ti, todos somos muertos todo el tiempo, pero somos contados como ovejas al matadero. Pero antes de estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, mire, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, no hay muerte y no hay vida. Está todo perfecto. Sí. Y hay otro, por ejemplo, el versículo más buenísimo, ese pasaje, Enzo, súper contundente, ¿verdad? Y hay un pasaje que es el más conocido probablemente de toda la Biblia, que es Juan 3:16. ¿Quién no lo ha oído? A veces en los partidos de fútbol alguien pone ahí y en otros partidos de básquetbol ponen el rótulo Juan 3:16, famoso. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor que acaba de describir Enzo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí bien clarito dice, no se pierda. El que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cuánto dura lo eterno? Para siempre. Es eterno, no se acaba. Entonces, cuando yo creo en él, tengo vida eterna y no me pierdo. Por eso es que la salvación no se pierde, no me pierdo, ¿verdad? Sino que tengo una vida que es para toda la eternidad junto a Dios. Entonces, por eso dice el verso que leyó Enzo, nada ni nadie, no hay nada que nos pueda separar. Una vez que creemos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar de él. Por eso es eterna, no se pierde la salvación. Entre otra barbaridad de versículos que hay. Y uno de los versos que dice ahí dice, ni la vida ni la muerte. Es decir, que en vida, cualquier cosa que hagas en vida, esa vida que hagas, no importa cómo la hagas, cómo la lleves, no si confías en Jesucristo, esa vida no va a ser motivo para perder la salvación. Porque dice, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. O sea, si alguien se inventa una, bueno, en la palabra dice, eso tampoco, porque ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ahora, si nada nos puede separar del amor de Dios, obviamente Dios no nos va a separar de él. Y si no nos va a separar de él, quiere decir que vamos a estar con él, porque él nos ama. Entonces, si vamos a estar con él eternamente, porque nadie nos puede separar de él, entonces tenemos vida eterna para siempre. O sea, es una explicación semántica bonita, ¿verdad? Que uno la estudia y dice, oye, la misma literatura te lo dice de una forma completa. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí dice que ni el diablo puede quitarnos la salvación, imagínate. Nada, el diablo fue creado. Son de esas potestades, ¿verdad? Ni los ángeles, ni los demonios, ni el diablo nos pueden quitar la salvación. O sea, no hay manera, no hay manera. Ahora, eso trae a veces para una gente eso trae una pregunta añadida, ¿verdad? Y es, entonces yo puedo vivir como yo quiera y siempre voy a ser salvo. Entonces, momento, como decía Clavillazo,
Yo tengo vida eterna, mi salvación no se pierde, pero no es una licencia para ir a vivir como yo quiera. Si yo, ahora que soy salvo, decido irme a pecar y andar en mi vida un solo descarrío y desobediencia a Dios, no me voy a ir al infierno, pero Dios se va a encargar de corregirme, de castigarme, de que me duela. Entonces, no es que no me va a pasar nada, es que va a pasar cosas serias. Bueno, la Biblia dice que no tengamos en poco la disciplina de Dios. O sea, Dios va a caer. Es parecido a nosotros como papás. Venimos y este es mi hijo, pero de repente mi hijo se vuelve rebelde, desobediente, qué sé yo. ¿Deja de ser mi hijo? No, nunca. Sigue siendo mi hijo toda la vida. Un hijo desobediente, un hijo rebelde, pero sigue siendo mi hijo. Y me lleva a que yo tenga que tomar medidas, a darle sus nalgaditas, no quitarle permisos, no sé. Me lleva a tomar medidas, pero nunca va a dejar de ser mi hijo. Entonces, igual mucho más con Dios, ¿verdad? Sí. Así que no es una licencia para pecar. Sí, y llega esa pregunta que dice, y entonces si la salvación no se puede perder, o sea, si se perdiera la salvación, ya se perdería con cualquier pequeño pecado de que casi ni me doy cuenta. O sea, con un pensamiento malo yo ya la perdería. Sí. Ajá. Sí. Entonces, y si se pierde, además de que sería bien fácil perderla, sucedería una cosa que no está descrita en la Biblia, y es, soy salvo, de repente cometo pecados, pierdo la salvación, me arrepiento, vuelvo a ser salvo, pero como no soy perfecto, vuelvo a cometer pecado, vuelvo a perder la salvación y estaría en ese jueguito de soy salvo, no soy salvo, soy salvo, no soy salvo, como que fuera como los foquitos intermitentes de Navidad, ¿verdad? Que se prenden Hay y que se vivir apagan. con amor y temor. Sí, entonces en la Biblia no describe eso de que a veces soy salvo, a veces no, y otra vez sí, sino que hay que, como dice Gisela, vivir. No tengo miedo de que me vaya a enviar al infierno. Tengo temor de que me va a corregir, me va a disciplinar, ¿verdad? Tengo temor de las consecuencias del pecado, que es diferente, ¿verdad? Es diferente. Si yo fuera un hijo desobediente y rebelde, yo no tendría miedo de que mi papá me va a quitar de ser su hijo, pero sí voy a tener miedo de que me castigue o mis consecuencias. Son dos cosas diferentes. Por eso andamos en temor y temblor, no del infierno, sino de las consecuencias o del castigo de Dios. Sí. ¿Qué es diferente? Hoy leí y puse, creo que en el grupo, no sé si lo puse en el grupo de Italia o en mi estado, no estoy seguro, pero algo así que dijo un predicador, dijo algo así como que si la gracia de Dios no te parece suficientemente escandalosa, Ajá. entonces la estás mencionando de una manera simple. Algo así, estoy parafraseando. O sea, la gracia tiene que ser tan escandaloso, tan algo incomprensible para la mente humana, que la gente quede chocada con esa gracia tan grande. Y si la gente no queda chocada con eso, entonces simplemente la gracia no la estás expresando como realmente es. Ah, perdón, Luis. Ahí está. Ah, ¿tienes el pensamiento? Sí. Ay, qué bueno. No, lo que iba a comentar con que están hablando de que si se pierde o no se pierde, y me viene a la mente que el principio en el principio Dios creó al hombre para que estuviera con él. Y me viene a la mente esto que me ayuda mucho porque, como les digo, yo siempre soy muy visual y me gusta ver las cosas. El ser humano Dios lo creó para ser eterno. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, porque decía, o sea, yo no puedo pasar mi eternidad sin mis hijos.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Dio ese puente para que nosotros pudiéramos pasar. Pero ¿qué pasa? Para verlo de esta manera bien simple, o pasamos la eternidad con Dios o pasamos la eternidad sin Dios. Pero de alguna u otra manera fuimos creados y en el corazón del hombre está la necesidad de eso de estar más allá de vivir mucho tiempo y tener como esa necesidad porque Dios la puso en el corazón. Entonces, aquí es sencillo y muchas veces que se pierde, que no se pierde. Primeramente yo considero, y con mucho respeto hacia los pastores y hacia las personas que están aquí presentes, o sea, que eso es una decisión propia que tú decides entre tú y Dios, y eso va a estar en tu corazón, y eso es un pacto que tú tienes con Dios cuando tú entiendes y comprendes lo que Dios te está dando, la vida eterna. Que a algunos momentos cuando te pones necio por ciertas circunstancias o por ciertas cosas o personas o lo que sea, vas a tener tus consecuencias de los actos que puedas tener, porque actúas y hay una reacción de eso, siempre vas a tener una consecuencia, sea buena, sea mala. Entonces, para cerrar la idea, me llama la atención y me pone a ver cuando me preguntan que si se pierde o no se pierde la salvación, yo le digo a las personas, fíjate algo, yo prefiero tener mi esperanza de que voy a tener, después que muera, después que este cuerpo llegue a su caducidad, que diga, ya, murió aquí. Yo prefiero tener mi esperanza en Jesucristo, tener mi esperanza en Dios, que después que yo me dé cuenta y diga, ¿por qué no lo creí cuando tenía la oportunidad? Entonces, para mí es como una gran oportunidad de decir, Dios me está dando la oportunidad ahorita de confiar en Él para pasar una eternidad con Él. Yo decido si la paso con Él o la paso sin Él. Y ya sabemos por lo que dice la Biblia que es pasarla sin Él y cómo lo describe en Apocalipsis y todas esas cosas. Entonces, para cerrar el punto es esto de que somos creados para estar, después de esta carne y estos huesos, estar una eternidad. Entonces, aquí mi pregunta y se las dejo, y es lo que tienen que compartir a las personas y no caer en la directiva así que se pierde o se pierde. Yo lo que le digo es, ¿dónde quieres pasar tú la eternidad? ¿Fuera de Dios o con Dios? Si la quieres con Dios, bueno, Dios te dice que le entregues tu corazón, que lo confieses como tu Señor y Salvador, y Dios va a empezar a transformar tu vida. Cuando tú lo aceptas de corazón, Dios va a hacer lo que los seres humanos no pueden hacer. Si no quieres aceptarlo, bueno, está bien, eso ya es tu decisión. Pero yo tengo la firme fe y creo de que me arriesgo a tomar esta decisión porque yo sé que es la mejor. Y segundo, cuando llegue el momento, sé que esto vale la pena. Entonces prefiero estar la eternidad con Dios que una eternidad sin Dios. Entonces quería compartirles eso, pues para que cuando las personas se colocan en ese punto de que sí, se pierde, que no se pierde, pregúntele así sencillamente, ¿dónde quieres tú pasar la eternidad? Y así la gente ya se quita de los pensamientos ya preconcebidos de que no, que sí, que el pecado, que la cosa. O sea, ¿dónde quieres pasar la eternidad y a quién quieres seguir? Con eso muchas veces tumbas esas barreras y esas cosas que ponen a personas porque malinterpretan o tal vez le enseñaron de una manera que lo que Dios no quiere es eso. Por eso manda a Jesucristo. Entonces quería compartirles eso. Gracias, Luis. Sí, solamente este último como la salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y para que nadie se gloríe significa que aunque hagas las cosas bien, no vas a decir porque lo hizo bien. Y si de alguna manera tú ganas la salvación sin obra, también entonces no se pierde por obra. O sea, Sí, hay que estar claro en eso. sí. Sí, no la ganaste por obras, no la perdes por obras. Interesante, el ladrón, el criminal, no ladrón, criminal que murió al par de Jesucristo. Habían dos criminales, dos asesinos, ladrones, secuestradores, todo. Por buena ficha no lo estaban crucificando. Eran terribles. Sin embargo, uno de ellos, al final, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando, o sea, creyó en Cristo. El otro, no, vaya, si es cierto que sos, bajate de ahí y salvanos a nosotros también. Bien irónico y burlesco. No creyó. Entonces, uno creyó, el otro no creyó.
El que creyó, Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y él no hizo nada, no tenía tiempo de hacer buenas obras. O sea, si él entró al cielo, así como entra él, entra cualquiera, sin las buenas obras. ¿Ok? Y le dio la seguridad, hoy vas a estar conmigo, no te preocupes, hoy vas a estar conmigo ya dentro de un ratito. O sea, Jesús quería asegurarse de que ese hombre tuviera seguridad. No en base a obras, sino en base a la promesa y a la acción de Jesucristo. Así que como les decía, hay mil versículos que podríamos estar comentando y aprendiendo poco a poco, ¿verdad?, sobre la seguridad de la salvación. Gracias. Y eso, y tal vez solo agregar algo, sí es súper importante el tema de la seguridad de la salvación, porque eso es lo que hace la diferencia. Es lo que sirve de diagnóstico si alguien en realidad es salvo o no es salvo, si en una iglesia tienen sana doctrina o no. Eso es lo que hace la diferencia. Y por otro lado, del otro bando, de los que creen que la salvación se pierde, son bien agresivos, no son pasivos con su doctrina. Ellos, bueno, una vez, solo para anécdota, una vez me rodearon como 10, 12 personas, eran de una iglesia pentecostal, que yo estaba hablando con uno y de repente tenía a 12 rodeándome porque yo estaba diciéndoles que la salvación no se pierde y demostrándoselo con versículos y casi me pegan. O sea, sí son violentos, enojados, casi me pegan. Si no es porque les dije, está enojado, va a perder la salvación. Si la salvación se pierde, le digo. Y se tuvieron que tranquilizar, pero casi me pegan, me rodearon. Solo porque yo estaba hablándoles de la seguridad de la salvación. Entonces sí es un punto que para ambos lados es vital, es importante. Lo que pasa es que las dos opiniones no pueden ser ciertas. No puede ser cierto que se pierde y que no se pierde, ¿verdad? Y la inmensa mayoría de lo que hoy se conoce como cristianismo creen que se pierde. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Sí, no sé si alguien quiere preguntar algo sobre este tema. Le sale otra pregunta aquí en vivo, porque la lista ya está, no se preocupen, pero sobre este tema que es muy importante de la salvación, si alguien quiere preguntar algo, aquí tenemos para responder. Tal vez antes de eso, Dani, pregunto, ¿las personas que han hecho las preguntas están presentes, están satisfechas? Porque es bueno, a veces uno como que no repregunta porque le da pena, pero yo creo que la idea es que nos vayamos hoy a dormir, por lo menos con las preguntas que se han respondido, con tranquilidad, ¿verdad? Y si podemos avanzar con 1, 2, 3, 4, bueno, estamos dispuestos, pero es bueno saber si de verdad quedó claro el corazón, porque a veces uno como que, bueno, sí, me respondieron, pero todavía no estoy 100% seguro, o no formulé bien la pregunta y entonces por eso la respuesta no fue completa. Algo así, pero es solamente para dejar el compás de que estamos abiertos a responder, de verdad, porque esto es importante. Mire, sí, estas son las bases. Digamos, si a un edificio, después que está construido, tú pones las baldosas del último piso, la pones mal, no importa mucho, no importa mucho, se pueden quitar y se pierde un poquito, pero lo importante es que las bases del edificio, desde el inicio de la construcción, estén sólidas. Estén buenas. Así es. Sí, así que si pregunten con pena o sin pena, no importa, ¿verdad? Pero pregunten o repregunten. ¿O avanzamos con otra pregunta, Dani? Sí. La chance. Ok. Tenemos esta que decimos, estamos quedándonos en un tema no muy lejos, que es cómo reconocer que Dios está en tu vida. Yo tengo un verso que casualmente dice en Juan 4:8, Dios es amor. Si el amor mora en ti, si tú tienes amor, entonces es una forma de reconocerlo, que Dios está en ti.
Lo otro, si has confiado en Jesucristo y tú en tu vida cristiana todos los días te has ido a acostar en paz, tú dices, no cometí pecado, no ofendí a nadie. Oye, yo creo que en realidad tenemos que tener una alerta, una luz roja prendida porque probablemente no tengas el Espíritu Santo, porque una persona que tiene el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Redarguir de pecado es como que te estorba, te muestra de que algo está mal, no tienes paz, no tienes quietud, te sientes inquieto. Entonces es importante en dos cosas. Uno, ¿tienes amor? Entonces tienes a Dios, porque dice, el que no tiene amor no tiene a Dios. Lo voy a buscar en 1 Juan 4:8. Y lo otro es que cuando tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, eso te redarguye de pecado, quiere decir que en algún momento tú dices, oye, hay algo que me estorba, hay algo que no está bien. Y fíjense ustedes que hay que tener claro un punto entre la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Por ejemplo, cuando estaban los hombres que estaban acusando a la mujer adúltera, dice que ellos se empezaron a ir uno a uno porque su conciencia los acusaba, pero no era el Espíritu Santo. Entonces hay que tener claridad en cuándo es ese el Espíritu Santo que te lo dice dulcemente. Es como que, oye, hay algo que no está bien. Tú sabes que eso no está completamente bien, no está completamente limpio. Eso, no sé, hay algo todavía que te estorba. Hola, Claudia y Ariel. Hola, buenas noches. Buenas. Es una buena pregunta, muy bonita. Bueno, yo puedo decir de que cómo no va a existir Dios si está todos los días con nosotros y nos acompaña y lo vemos todos los días lo que vamos avanzando. Yo puedo decir que está. Porque de cosas que son imposibles para uno, en horas o de un día para el otro cambian. Pero da un giro muy grande todo. Entonces, para mí, creo que a nosotros nos acompaña todos los días. En eso estoy totalmente segura. Le leo un momentico el verso, que lo tengo en la mano, perdón. Ah, perdón, Gustavo, perdón, solamente leo el verso y... No, dale, no hay problema. No te vi, discúlpame. No, tranquilo. Primera de Juan 4, versículo 8, dice así. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, es una manera de comprobarte. ¿Cómo sé si Dios está en mí? ¿Amas? ¿Qué es amar? Amar no es una emoción eufórica, sino amar es acción. Amar es perdonar, amar es abrazar, amar es comprender, amar es ponerse en la posición del otro. Bueno, el amor es sufrido, eso es otro capítulo, pero qué hermoso, ¿ok? Disculpa, Gustavo. No, excelente. Y es bueno eso porque aquí es bien importante, sobre todo en esta época que vivimos, que se le da mucho énfasis al yo siento. Y no necesariamente siempre el yo siento es lo más importante. ¿Cómo sé yo que Dios está conmigo? En primer lugar es primero porque Él lo dice. Por ejemplo, el verso de Mateo 28, el que leemos sobre la gran comisión, termina diciendo Él, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si Él dice que Él está conmigo, aquí está. Hace poco me dice mi nieto que tiene 9 años, que a él le da un poco de miedo dormir solo y entonces a veces ese día se va al cuarto de su hermana y se acuesta con la hermana y la hermana dice, no, me molesta que venga aquí. Es que me da miedo. Entonces le dice mi esposa, pero el Señor te cuida, Él está contigo. Y le dice mi nieto, sí, pero yo no lo veo.
Entonces le digo, es que no importa que no lo veas, Él está ahí, porque Él dice que Él está ahí, independientemente si yo lo veo, si lo siento o no lo siento. Y su presencia en mi vida no es neutral, como dice Enzo, va causando un efecto, va mostrando algo, empiezo a amar, empiezo a notar cosas en mi vida, ¿verdad? Pero lo primero es creer. Él dijo que está conmigo, pues así es. Si Dios dice algo es que así es. Él no miente. Entonces, me ayuda primero a creerlo. Luego el Espíritu Santo me va confirmando que Él está conmigo. Y luego va provocando cosas en mí, ¿verdad? Me mueve. Si yo fallo, me siento triste. Si yo hago algo obediente a Dios, me siento animado, emocionado. Ahora veo la Biblia diferente a cuando antes yo no había aceptado a Jesús. Ahora es un libro que me habla y que va causando un fruto en mi vida. Entonces, ese tipo de cosas. Pero lo primero es, Él dijo que está conmigo todos los días. Entonces, así es. Gracias, pastor. Esta Y pregunta. creo que no sé si hay otra pregunta que salga de los hermanos. Si no, me queda una pregunta que queda un poquito, no muy lejos del tema que estuvimos hasta ahora, que se trata de fe, de salvación. Aquí la pregunta dice, conozco la palabra fe, pero es imposible que entre en mi cerebro, no sé cómo aplicarla en mi vida. ¿La palabra qué? Fe. Ah, fe. Ah, ok. Todos tenemos fe. Lo que cambia es en qué o en quién. ¿Verdad? La fe es una confianza. Entonces, si por ejemplo yo digo, mañana, hoy en el trabajo alguien me dice, fíjate que ocupo que, ok, yo mañana te lo traigo. Lo digo con toda confianza. Entonces tengo fe de que mañana voy a estar vivo. Tengo fe de que mañana yo le voy a llevar esa cosa. ¿Verdad? Si yo voy a una parada de buses, es que tengo fe que ahí va a pasar el bus o un taxi. La fe, yo estoy sentado en una silla tranquilamente, no tengo miedo de que me voy a caer. ¿Por qué? Porque tengo fe en que la silla me va a sostener. Eran las 12:30 y entonces yo apunté, me metí a Zoom porque tenía fe de que iba a estar esta reunión. Cuando uno duda, entonces ya se nota, ¿verdad? Es decir, no creo que esta silla me vaya a aguantar, yo la veo así como que está rajada y entonces me siento con cuidadito. Si me dicen, por esta calle pasa los taxis que van hacia el centro, ¿será cierto? Esta medicina es bueno, hay gente que duda de las vacunas, entonces no sé si me la pongo o no me la pongo. Todos tenemos fe, ¿verdad? Para un lado o para otro. Pero quiero mostrarles algo. Qué interesante. A ver qué nos muestra el pastor. Quiero mostrarles algo y de repente ni lo van a ver. No la van a ver. Aquí, se me cayó y no sé dónde cayó. Aquí tengo más. Tengo este botecito lleno. Aquí hay, no sé, como más de 1000, ¿será? Semillitas de mostaza. Es la semilla más pequeña del mundo. Así dijo Jesús. Yo la tengo entre mis dedos y ustedes no la pueden ver, ni yo la puedo ver. Es súper chiquita. Es una cosa, es una miringuita. Ahí voy a tomar una foto y se la voy a mandar. Jesús dijo, aunque tengas una fe de este tamaño, es suficiente. Porque solo es de que en quién ponemos la fe. Yo tengo fe, Señor, es que me cuesta creer que vos vas a ayudarme en mi problema. Si solo no ocupas más fe, ocupas ese poquito de fe que tenés, ponerlo en mí. No lo pongas en el dinero, no lo pongas en los amigos, no lo pongas.
confía en mí, aunque sea un poquitito. El Señor no ocupa un montón de nuestra fe, aún para salvarnos, aún para salvarnos. Entonces, yo le puedo mandar la foto, o si ustedes pueden en algún lugar conseguir semillas de girasol para verla en vivo, no en una foto, sino verla y tocarla. Dice Jesús, es la semilla más pequeña y puede desarrollar un árbol grande, un arbusto grande. Pero a mí me impresiona cuando dice, eso es todo lo que yo necesito, que confíes un poquito en mí. No ocupas más fe, sino que la pongas en mí. Todos tenemos fe, ¿verdad? A veces confiamos mucho en nosotros mismos. Confiamos mucho en el dinero. Tenemos fe en la profesión que voy a estudiar. Tengo fe en este negocio que voy a emprender. Tengo fe en que la comida en ese restaurante es rica, entonces yo voy a ir a comprar. Todos tenemos fe. Hasta los ateos tienen fe. Ellos tienen fe de que Dios no existe, ¿verdad? Entonces todos tenemos fe. Hay unos que la desperdician, ¿verdad? De esa manera. Pero así que no ocupamos más fe. La fe simplemente es esa confianza que tenemos en algo o en alguien y que Dios quiere que se la demos a Él. No importa nuestra cantidad de fe, que se la demos a Él. Ya le puedo mandar la foto. Mire, justamente yo también quería hacer una pequeña ilustración, pero ya primeramente quiero leerles un versículo que está en Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe, cuando la fe te indica que tienes que dar un paso adelante. Por ejemplo, voy a ilustrar ahorita con esta linterna. Es una linternita pequeña. Ajá. A ver. Un momento. Ay, Dios. Ok. Bueno, ahí se ve una luz, ¿verdad? Ustedes ven la luz en la pared. Si yo quiero caminar y ver un metro más allá, yo simplemente hago así, ¿verdad? O sea, en la medida que yo mueva esto, en la medida que yo lo mueva, así mismo es la fe. Si tú no caminas, no te sirve. En la medida que tú caminas un metro más con la linterna, ves un metro más. Entonces, la fe necesita acción. La fe necesita dar un paso adelante. No se pudo ilustrar bien porque la luz es muy pequeña, pero con una de esas que tiene Daniele, creo que puede ser un ejemplo muy bonito. Excelente. Sí, la fe te mueve, sí. Lo que les decía, si yo creo, yo tengo fe de que por esta calle pasan los taxis del centro, me muevo y voy a ir ahí. Voy a ese lugar. La fe siempre tiene una implicación de que me mueve alguna acción. De si le creo a Dios, lo voy a obedecer. Excelente. Bueno, definitivo que hay que hacer otro capítulo. A ver el próximo miércoles porque quedan muchas preguntas y a ver la otra que se van añadiendo porque vamos siguiendo pensando aquí después de esta reunión. Los hermanos lo van a ver, le van a salir otras. Por ejemplo, ya salió otra más. Prego, Claudia. ¿Por qué los miércoles, Dani? Un fin de semana, así puedo estar. Bueno, vamos a verlo. Normalmente... salgo tarde del trabajo. Sí. Ni modo, van a estar... Y vamos a tener cuenta de esto. Vamos a planearlo. Hay que planearlo un domingo. Sí, lo vamos a planear con los pastores. Wow, el domingo. Sí. Bueno, hermanos, paramos un momento la grabación porque ya llegamos a una hora interesante.